Iglesia del Señor, que Dios te bendiga. Para mí es un placer compartirte la palabra de Dios por este medio. Y quisiera hoy compartirte sobre la parábola de las 10 vírgenes. Es importante que entendamos este mensaje. Es importante que entendamos por qué Jesús dijo que 5 de las 10 vírgenes no entrarían en su reino, no irían a las bodas del Cordero. Así que oro en esta mañana y pido a Dios que tu corazón esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Quiero empezar con un proverbio que dice, Proverbio 21:20, tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Mire lo que dice, en la casa del sabio hay tesoro y aceite. En la casa del insensato dice, todo lo disipa. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Así que ven conmigo al libro de San Mateo, el capítulo 25, verso 1. Te leo la palabra de Dios. Dice así su palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. 5. Y dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra salvación es personal. Cada uno tiene que cuidar de ella. El libro de Hebreos en el capítulo 2, en 5 adelante dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? La cual nos entregó Jesús. Entonces, estas 5 insensatas querían depender de las prudentes, pero las prudentes sabias dijeron no, tal vez nos falte a nosotras, dándole a vosotras, así que vayan y compran. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene que esforzarse. Yo no puedo salvarme por el pastor o por el evangelista o por el profeta. Mi salvación viene de Jesús, pero yo tengo que esforzarme, pelear la buena batalla de la fe. Así que les dijo, vayan y compren para ustedes mismas. Capítulo 10 dice esto, el verso 10 dice esto, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mire lo que sucedió. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Mire, no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. ¿Por qué te traigo este mensaje a ti, iglesia? Cada día que pasa, cada hora, cada segundo que pasa, nos indica que Jesús está más pronto de regresar a recoger a su iglesia. Y necesitamos estar alertas. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Y necesitamos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que no las conozco. Es muy duro escuchar esto del mismo Dios. ¿Por qué no las conoció? Voy a empezar dándote un ejemplo. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? ¿Qué fue lo que escaseó en ellas? Dice en el libro de Juan 4, el versículo 7 al 8, en la primera epístola de Juan, dice esto. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Este versículo es muy importante porque Dios nos enseña que todo aquel que ama, conoce a Dios y es nacido de Dios. Y todo aquel que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que faltó en las vírgenes insensatas? Amor a su prójimo. Claro que sí. Este es un punto.
¿Sí? ¿Qué más te puedo decir de esto? Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz y que Él las conoce y siguen. ¿Qué más podemos decir de esto? En primera de Juan 2:4 dice también esto, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Te pongo un ejemplo. En el Proverbio 6:23 dice esto, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La lámpara representa el mandamiento, la palabra de Dios. Esto representa. Así que las insensatas tenían la lámpara, conocían la palabra de Dios, pero no se dejaban instruir, no eran obedientes. Para que esta lámpara se encienda, para que este aceite y esta lámpara funcionen y se encienda, se necesita ser obediente a Dios. Se necesita obedecer a Dios, obedecer a su palabra, iglesia amada. Amados hermanos, no es un mensaje fácil de decirlo, pero tengo que hablarte. Primeramente porque te amo en el nombre de Jesús. Y esta verdad nos hace escapar del error. De 10 vírgenes, solo 5 se fueron. Estas 5 se quedaron por su insensatez. La palabra insensatez significa irresponsable, tonto, necio, inconsciente. Son personas que toman decisiones y acciones que atentan contra su propia vida. La palabra, porque aquel, dice un proverbio, que todo aquel que aborrece la ley de Dios o la palabra de Dios, dice, ama la muerte. Entonces tenemos que estar atentos. ¿En dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Estamos viviendo como insensatos o estamos viviendo como hombres prudentes? También quería hablarte de algo que dice el profeta Jeremías, capítulo 9, verso 24. Pon mucha atención. Dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme, dice Jehová. Yo que hago misericordia y juicio. ¿En qué se debe alabar el hombre? En conocer y entender a Dios. No eres cristiano simplemente porque vas a una iglesia cristiana, sino porque Cristo habita en ti. Dice la Biblia que el que está en Él tiene que andar como Él anduvo. Cuando Dios está en nosotros, nosotros somos luz. Jesucristo dijo que la iglesia es luz y sal de esta tierra. Jesús también dijo que todo aquel que caminara con Él ya no andará en tinieblas, sino andará en luz. Entonces, la palabra de Dios, ¿sí? La palabra del Señor es la que algún día va a testificar a favor o en contra de nosotros. En contra de nosotros porque sabiendo lo que teníamos que hacer, no lo hicimos. Quiero que veas un versículo conmigo, el cual está en el libro de San Mateo, el capítulo 7. Ven conmigo hasta el capítulo 7, 21. Quiero que veas algo. Esto dice la palabra del Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mire, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Hoy mismo, por esta pandemia, hay mucha gente que está muriendo día tras día sin haber conocido al Señor. Nunca entregaron sus vidas a Él. Y mucha gente está convencida que esta gente partió al reino de los cielos. Es importante que la iglesia dé este mensaje. Jesús va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que lo amó sobre todas las cosas. Una iglesia que le dio la espalda a este mundo. Una iglesia que estuvo dispuesta a obedecer a Dios. Una iglesia que amó a su prójimo. Y dice
Le repito, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que entran al reino de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Y dice más adelante, muchos, así dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Mire lo que sucede aquí. Paralelo a las 10 vírgenes, Jesús vuelve y les dice a estos, tampoco los conozco. Y les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Esta palabra hacedores de maldad, para que la entiendan un poco mejor, significa quebrantadores de la ley. Personas que quebrantaron una y otra vez los mandamientos de Dios, conociéndolos. Así que vemos una vez más el Señor Jesús diciendo, no los conozco. Paralelo a las parábolas de las 10 vírgenes. Pero si usted avanza conmigo hasta el versículo 24, Jesús explica también quién es un hombre prudente y quién es un hombre insensato. Le leo esto para que se aclare un poco más de quiénes son las vírgenes insensatas y quiénes son las 5 vírgenes prudentes. Dice esto la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es el hombre prudente? Cualquiera que oye las palabras de Dios y dice que las guarda. ¿Sí? Las oye y las guarda. Dice que lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, Cristo. Pero cualquiera que me oye, dice, estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato. Este era el problema de las vírgenes insensatas. Oían la palabra, tenían la lámpara, pero no ponían por obra la palabra de Dios. Y dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvias y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Grande su ruina. En este caso, ¿cuál será esa grande ruina? El no poder partir con nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero aconsejar hoy, hermano amado, la puerta aún está abierta, aún no se ha cerrado. Aún hay tiempo. Aún dice la palabra en Isaías 55, 6 en adelante, buscad a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Deje el impío sus caminos y el inicuo todo mal pensamiento. Hermano amado, tenemos que hacer conciencia de cómo estamos viviendo hoy delante del Señor. ¿Como insensatos o como prudentes? ¿Estamos guardando el aceite y esperando en el Señor? El mensaje de Jesús es claro. Jesús es el esposo, es el novio. Las 10 vírgenes representan la iglesia. Y Jesús habló esto para que la iglesia esté atenta y se prepare para su regreso. Mire, el Proverbio 13:9 dice esto. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. También dice la palabra en el Salmo 19:105. Lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera a mi camino también. Entonces, hermanos amados, ¿qué es lo que le faltó? Aparte del aceite a las insensatas. Primero dice que el que conoce a Dios ama. Y el que no ha conocido a Dios no ama. Entendemos que estas 5 vírgenes insensatas quebrantaron la palabra de Dios. Conociéndola, no quisieron obedecerle. Pero en sí, ¿qué es su mandamiento, hermano amado? Mire, en el libro de Gálatas 5:14 dice esto. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Pon mucha atención. Porque toda la ley, toda la palabra de Dios en esta sola ley se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Es esto lo que no pudieron cumplir. ¿Por qué toda la ley se resume a un solo mandamiento? Fácil. Para que tú entiendas, y aquellos que han visto por primera vez este video o este mensaje, o aquellos que dudan de la palabra de Dios, este solo mandamiento tiene poder para cambiar el mundo entero. ¿Cómo? Si el ser humano no le hubiese dado la espalda a Dios y cumpliera con este solo mandamiento, el mundo entero cambiaría. ¿Por qué? Porque si alguien ama a su prójimo, como dice el Señor, y que este es el cumplimiento de toda la ley, si tú amas a tu prójimo, jamás vas a hacerle daño. Si amas a tu prójimo, no vas a codiciar a su esposa. Si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él. Si el hombre amara a su prójimo, no hubiesen sicarios, no hubiese tráfico de drogas, los políticos no robaran, etcétera, etcétera, etcétera. Si esta sola palabra pudiera cambiar este mundo, quiere decir que esta palabra es verdad. Si todos los seres humanos pusieran por obra esta sola palabra, este mundo fuera distinto. Ahora en este caso, a las vírgenes insensatas, Dios le habla de esta forma, que cumplan su palabra, y es esta, que amen a sus prójimos. Tal vez ellas entendieron esta palabra, pero decidieron llenarse de rencor. Tal vez entendieron que Dios es santo, y que sin santidad nadie verá el reino de los cielos, pero sin embargo siguen amando este mundo. Es más, te quiero compartir algo. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Hoy muchos cristianos han descuidado sus ojos. Y dice que si tu ojo es bueno, entrará luz. Y si tu ojo es malo, entrará tinieblas. ¿Qué es lo que ves ahora en este tiempo? ¿Qué es lo que tus ojos están viendo? Pasas tanto tiempo en el internet y seguramente no edificándote. En el internet hay mucha violencia. Y todo lo que ves va a entrar por tus ojos y vas a descuidar tu salvación. Vas a descuidar todo lo que Cristo ha hecho por ti, amada iglesia del Señor. Así que te aconsejo una vez más, la puerta está abierta, aún no se ha cerrado. Ven a Cristo, entrega tu vida a Él, tienes que nacer de nuevo. Y Dios te mostrará día a día su voluntad. La Biblia dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo en el libro de Juan, y dice que Él nos va a guiar a toda verdad. El no tener una relación con Cristo hizo que Dios la desconociese a esta iglesia, o a estas 5 vírgenes insensatas. Esto representa que nunca hubo una relación con Cristo. Solo fue de labios hacia afuera. Y mucha gente alaba a Dios de labios hacia afuera. Jesús dijo en el libro de Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque quieren poner por obra más los mandamientos de hombres que los de Dios mismo. ¿Esto está sucediendo? Claro que sí. Así que te exhorto, iglesia amada, a que estés lista, como esas 5 vírgenes prudentes. Que tengas provisión, el aceite, que la presencia de Dios esté en ti. Que cada día puedas levantarte con gozo a alabar el nombre del Señor. Esperar en nuestro Señor y Salvador. Quiero compartirte en el libro de Apocalipsis 19, ¿sí?, algo más. Quiero que veas lo que sucede aquí. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 6, dice esto. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Hay una boda pendiente. Y estás invitado. Dios ha llamado a todos los hombres al arrepentimiento y que sean salvos. Es su voluntad. Es su voluntad salvarte. Es su voluntad que tú vengas a esta boda. Esto será el día en que Cristo regrese. Toda su iglesia estará vestida de lino fino. Estará preparada para estas bodas. Pero lamentablemente la Biblia nos dice que 5 de ellas se quedarán. Hermano amado, aun cuando puedas escuchar este mensaje, ruego a Dios que vuelvas de tu mal camino. Y aquellos que han permanecido en el Señor, sigan proveyéndose de ese aceite. Sigan buscando a Dios, sigan teniendo esa relación. Mucha gente hoy no conoce a Dios. Te presentaron a un Cristo que solo salva matrimonios, que solo puede levantar tu economía. Pero no te han presentado a Cristo que murió en la cruz del Calvario y dio hasta la última gota de su sangre por ti. Y pagó el precio de tu pecado. Te limpió, te dio vestiduras resplandecientes. Te dio un nuevo corazón para que le alabes y le sirvas. Te enseñó a amar, te enseñó a perdonar. Las 5 vírgenes insensatas se caracterizan por esto. Son muy resentidas. Por fuera se ven limpias, se ven como vírgenes, pero por dentro llevan mucho odio, mucho resentimiento. Sabiendo lo que la palabra y el mandamiento nos dice, que la ley del Señor se cumple en este solo mandamiento, que amemos a nuestro prójimo. Esto no podrás hacerlo por tus fuerzas, aunque lo intentes, no podrás hacerlo. Esto sucede cuando te arrepientes y vienes a Dios y pides perdón por tu pecado y lo invitas a tu vida, queriendo que Dios haga ese cambio. Y sucede lo maravilloso, sucede la obra de Dios. Dios empieza a hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Pone un profundo amor en tu corazón. Romanos 5:5 dice que Dios derrama su amor a través del Espíritu Santo en tu corazón. Te llena de gozo, te llena de paz. Entonces automáticamente empiezas a amar, empiezas a perdonar. La amargura se va. Y realmente saldrá cánticos de alabanza para nuestro Dios. Así que, atentos, iglesia del Señor. Estamos viviendo los tiempos cruciales. Hoy más que nunca tenemos que estar velando, creciendo en el Señor, preparándonos. No dejes que las cosas de este mundo te distraigan. Hoy tenemos un tiempo precioso, pero es impresionante saber que mucha gente hoy está más distraída que nunca. ¿Qué estás haciendo todo el día? Dios lo sabe. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? Dios lo sabe. Acuérdate de que alguna vez hablamos de redimir el tiempo. Hoy tenemos todo ese tiempo. Mucha gente me dijo a mí alguna vez, necesito tiempo con Dios, pastor. Mi trabajo no me deja tenerlo. Hoy lo tienes. Así que aprovéchalo. Quiero dejarte con una oración, amada iglesia del Señor. Y Dios hoy pues tome tu corazón, tome tu vida. Aquel que aún no conoce a Dios y no lo ha recibido, pon tu vida delante del Señor. Tienes que reconocer que contra Él has pecado. La Biblia dice que todos pecaron, que no hay uno solo y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. La gente dice, bueno, yo no he matado y no he robado, así que soy una buena persona. No, la Biblia dice que todos pecaron y todos estaban destituidos. Mentir o matar delante de Dios es pecado. Ahora recuerda, Dios no ha puesto nada que no podamos alcanzar. Y sus mandamientos no son gravosos. Solo esfuérzate y sé valiente. Si alguien está viendo hoy este video
y no ha entregado su vida a Jesús, hoy te invito a que lo hagas. Ahí donde estás, tienes que reconocer que necesitas de Él. Yo fui un hombre que hace 14 años reconocí que necesitaba de Dios, que no podía. Había arruinado mi vida y había arruinado la vida de otros. Y Dios no rechaza a aquellos que vienen a Él. Así que vamos a orar. Voy a orar por ti. Voy a orar por la iglesia del Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque tú has traído paz, has traído salvación al hombre. Y pido por aquellos que aún no te conocen, Señor. Y pido por aquellos que te están recibiendo en esta misma hora. Confiesa tus pecados y ven a Él. Y Él traerá refrigerio a vuestra alma y dará su espíritu para que vivas eternamente. Padre mío, guía por tu espíritu a cada persona hacia ti. Y oro por la iglesia, Señor, por tu iglesia, mi amado Rey de Gloria. Te pido que quites toda insensatez de nuestro corazón, mi Señor, y que cada día podamos llenarnos de tu amor, de tu presencia, de ese aceite, Señor amado. Guárdanos, mi Dios eterno. Vivimos tiempos difíciles y cruciales, mi Señor. Te pido en el nombre de Jesús que no le falte la fe a ninguno de mis hermanos. Gracias te doy, Padre, por tu amor y por tu salvación. Amén y amén.